Vamos a recibir a Maite Rodríguez, licenciada en psicología. Gracias, Maite. ¿Cómo andan? No, gracias a ustedes ¿Andas por bien? la invitación. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. No sé si estuviste escuchando el testimonio de Sí, estoy escuchando. Jennifer Sí, recién. La verdad que una valiente. Y quiero Una resiliente. a ver, de alguna manera, me corrija si dije algo fuera de lugar, cuando en su momento yo le comenté de que una vez que uno tiene un ataque de pánico, quizás tiene que recurrir a un profesional porque ya se abrió una puerta ahí y el cerebro va para donde quiere y cuando quiere. Sin duda, sí. Antes capaz estaría bueno que también recurra a un profesional porque seguramente si una persona tiene un ataque de pánico no es que de golpe le surge un ataque de pánico. Cualquier persona que se enfrente a una situación estresante pueda tener un ataque de pánico, sino como que hay detrás un montón de características que hacen que en ese momento la persona lo pueda padecer. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación y me gustaría ya aprovechar el espacio para contarle a la gente, porque la ansiedad, ¿no? Es un término como muy utilizado en la jerga popular, ¿no? Contar un poco de qué se trata cuando hablamos de ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Y la realidad es que la ansiedad es como una reacción natural que tiene el ser humano frente a una situación que percibe como amenazante, a un peligro que percibe como amenazante, una situación de peligro. O desconocida, ¿no? Eso es lo que es la ansiedad, como que es una reacción. Que lo que hace es que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionen. A nivel del cerebro, vos mencionaste el cerebro, se genera como un aumento de sustancias químicas que hacen que se genere una descarga física de sintomatología que te prepara para enfrentarte a la situación amenazante o para alejarte en caso que así lo amerite, ¿no? Entonces, la descarga esta física, los síntomas generalmente son taquicardia, aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Miedo? Ahí el miedo y la ansiedad son como, hay que diferenciarlo, ¿no? La ansiedad es como más normal, ¿no? Es normal que uno frente a una situación, yo ahora que estoy en la tele, sienta determinada sintomatología física que en mi casa no la siento, no la percibo. El problema se genera cuando la ansiedad es tan grande, tan fuerte, que uno no puede discernir qué hacer y se paraliza. Y ahí es como que entra el miedo. Bien. Porque el miedo nos paraliza, ¿no? Nos hace bloquearnos, me bloquea, me deja la mente en blanco ante un examen, me bloquea ante lo que estoy haciendo cocinando, porque la ansiedad es tan fuerte, los síntomas se perciben tan intensos en el cuerpo y en la mente, los pensamientos también, entonces hace que uno no pueda concentrarse, se abrume, se desconecte de lo que está haciendo. De alguna manera, a ver, de alguna manera la ansiedad pasa por el hecho de cuando dice ansiedad es, bueno, está ansioso, quiere que las cosas pasen pronto o llegar a determinada situación lo antes posible. Uno puede llegar a entender la ansiedad como eso, ¿no? Digo, eso es lo que digamos, crece en nuestra mente, o sea, esa cosa totalmente desesperante de lograr algo que quizás ni siquiera sabemos qué es. Anticipar, decís tú. Ahí está. Claro, sí, justamente la ansiedad anticipatoria es eso, es vos sentir cosas frente a algo que no es el peligro, no es que entró un león acá y todos nos aceleramos y decimos, bueno, vamos a enfrentarlo, vamos a huir. Generalmente la idea más lógica sería huir, no enfrentarlo. En el caso de que tú comentabas, es cuando uno, o sea, su sistema de alarma, que se le llama el sistema de la ansiedad, que es como yo les decía, que es un mecanismo más adaptativo frente a este tipo de circunstancias, que ha activado la corteza, que es el cerebro que hace que vos puedas discernir si es peligroso o no, si va a haber algo, un peligro real o es un pensamiento mío, que yo soy la que me estoy anticipando ante eso, como que se bloquea y la descarga viene sola. Sentís miedo frente a algo que en realidad no está presente. Ejemplo, puede producir hasta un ataque de pánico. Ahí va. Por ejemplo, vos estás en un lugar, se tranca una puerta, vos sabés que no te va a pasar nada, o sea, porque racional seguís siendo. Sí, total. Seguís razonando. Claro. Decís, no me va a pasar nada. Estoy encerrado, ya me van a venir a abrir, pero no podés. Tu pensamiento está bloqueado por la sintomatología física que hace que la ansiedad ya no sea ansiedad, sino que sea miedo. Entonces ese miedo bloquea el pensamiento, bloquea la acción, paraliza. Y eso pasa en los ataques de pánico. Uno tiene miedo
a algo que no sabe ni siquiera qué es. Claro, en realidad el ataque, o sea, dentro de lo que es la ansiedad existen los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico es uno de los trastornos de ansiedad. Existe la ansiedad generalizada, las fobias, que es el miedo a algo específico. El ataque de pánico, que es esta descarga repentina que uno no sabe por qué y de repente se bloquea y empieza como a no poder manejar la situación, nada. Después, bueno, las fobias, hay fobias específicas, hay diferentes tipos de trastornos, pero el ataque de pánico es uno de los trastornos de ansiedad, es uno de las patologías. ¿Es consecuencia de la ansiedad? Claro, pero todos son consecuencia del mal manejo de este sistema de alarma que se debería activar y nosotros deberíamos discernir correctamente si es un peligro o es una amenaza o no. Y es algo que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? ¿O es algo que es específicamente para determinadas estructuras de personalidad? No. O sea, la ansiedad le puede pasar, o sea, está presente en cualquier persona, o sea, puede ser un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. En ese sentido, sí. Las causas de los trastornos de ansiedad son multifactoriales, como casi todas las causas de lo que es una psicopatología, que es todo multifactoriales, que intervienen muchos factores. No porque, por ejemplo, vos tengas un predisponente genético, o sea, alguien de tu familia o de tu árbol genealógico haya tenido o padecido ansiedad, no quiere decir que tú lo puedas padecer, pero es una predisposición. La predisposición quiere decir que puede ser probable si se suman un montón de otros factores, como factores del ambiente, situaciones que viviste en tu vida de crisis, o sea, eventos muy traumáticos. Como por ejemplo le pasó a Jennifer. Claro, ¿cómo le pasó a Jennifer? La historia de ella como que wow, decís, qué valentía de estar en un programa de justamente venimos de salir de una pandemia que, o sea, salir no, porque no salimos, pero venimos de esto de volver a la vida entre la pandemia y no pandemia en un programa de televisión que lo que genera en la ansiedad, uno tiene miedo, generalmente el miedo escénico, ella sufrió bullying, que es lo que comenta, que es el que te juzguen, que te peguen, que te peguen desde el juzgar, no que te peguen, digo, mi violencia. Y imagínate que se presente frente a una situación de competencia en donde va a estar siendo evaluada, le van a mirar millones de personas. Y van a opinar. Y van a opinar de ella, si está bien o mal lo que está haciendo. Encima, era el primer programa, eligió una torta que era para el abuelo que había fallecido de COVID. O sea, imagínense en la cabeza de Jennifer todo lo que debe haber pasado como para disparar esta situación. La verdad que yo la escuchaba y me generaba como por un lado admiración de tener como esa resiliencia, esa valentía de estar acá contando así lo que le ha pasado, cuando muchas veces en esto del juzgar ella se puede haber sentido mucho más avergonzada de contar lo que le ha pasado y sin embargo como que esa resiliencia, esas ganas de enfrentar la situación la hace que ella se anote en un programa, que venga, que cuente lo que le pasa, que concientice al resto, ¿no? Maite. ¿Lo puede llegar a padecer, perdón, ¿lo puede llegar a padecer toda la vida o se trabaja y termina en algún momento? Sí, depende un poco de la característica de la persona, depende un poco de quién lo padece y de cómo está siendo contenido y cómo está siendo abordado el trastorno de ansiedad o lo que sea específicamente, como todo. O sea, cada individuo es persona indiferente a otra. Claro. Sí, es algo que se puede trabajar, eso es importante, que es algo que en consulta lo vemos mucho y la verdad que es que o sea, con el abordaje terapéutico correcto y en el caso que necesiten algún tipo de medicación aparte, que también con los psiquiatras correspondientes, como un equipo multidisciplinario, sí. O sea, la persona puede llevar una vida, o sea, perfectamente normal. ¿Sin medicación? La puede dejar, sí, pero depende un poco también de cada uno, ¿no? Sí, sin medicación, seguramente en el caso de Jennifer o personas con mucha intensidad de ansiedad que están como paralizadas, que no pueden avanzar en eso, sí necesiten de repente algún tipo de... Pero eso lo tiene que evaluar un psiquiatra con el psicólogo que la está tratando, a ella y a cualquier paciente. Pero digo, sí, tu pregunta era si se puede mejorar, sí, se puede. Maite, escuchábamos a Jennifer que decía que ya había tenido crisis de ansiedad más de una vez en su vida, pero que por primera vez había tenido un ataque de pánico, que los médicos presentes le habían diagnosticado un ataque de pánico. ¿Qué diferencias hay para las personas que de repente nos están mirando y les pasa para que puedan identificar qué es una y qué es la otra y bueno, y en lo pronto cómo proceder, ¿no? Claro. O sea, las crisis de ansiedad y el ataque de pánico vienen como del mismo lugar, ¿no? Una crisis de ansiedad puede ser que uno, por ejemplo, se sienta limitado ante alguna situación que tiene que hacer, tenga esa sintomatología como la que tuvo Jennifer, pero el ataque de pánico es un ataque que dura entre 10 minutos, o sea, intensamente dura las sensaciones estas 10 minutos máximo,
y puede llegar hasta 30 minutos. Es un momento en donde uno realmente siente que o se está volviendo loco, lo que le está pasando es como un miedo a volverse loco o un miedo a morirse, literalmente a que está perdido, o sea, está por morir. Es una sensación muy intensa, física, que en donde el corazón puede acelerar a un nivel de una taquicardia, literalmente, de una taquicardia de una persona que pueda llegar a tener, no le va a pasar un infarto, pero la percibe como tal. Y y los síntomas son como muy intensos. El ataque de pánico es eso, como síntomas muy intensos de todas estas características físicas, temblores, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, seguramente para estabilizarla le hayan tenido que dar alguna medicación, como para bajar los niveles. Y es como concreto, son 10 minutos más o menos hasta el miedo más intenso y después como empieza como a apaciguar. Las crisis como de angustia, de ansiedad son diferentes, o uno tiene como, puede ser crisis de llanto, o puede tener como, sentirse como más ansioso en esto de estar como muy pendiente de qué me va a pasar o tratar de evitar alguna situación o estar más en esa, pero no como toda la sintomatología tan cargada del miedo o al volverte loco o que te vas a morir. Es como realmente como es un sufrimiento psíquico muy grande. ¿Y qué aconsejas para las personas que de repente están al lado de una persona que está sufriendo esta clase de ataque, por ejemplo? En realidad, primero para la persona que lo está padeciendo, que ya también lo comentó Jennifer, es que lo hablen con alguien que se sientan realmente que es receptivo, no que lo hablen con cualquiera quien habla de algo. Pero me parece importante que muchos trastornos de ansiedad, generalmente la gente como no se siente comprendida, porque como al otro no le pasa, es difícil entender que a vos de repente te acelera el corazón y se Además, te vaya al demonio. Es difícil explicar qué es un ataque de pánico. Es muy difícil de explicar. Muy Si difícil. no lo padeces, es como difícil. ¿Pero qué es lo que te pasa? Le dicen generalmente. No sé, es como una sensación de intranquilidad, las piernas, tensión, taquicardia, pero como que no es tipo me duele el estómago, tengo tal cosa. Es como una... Y además puede ser que de repente en un momento sea una sintomatología predominante, por ejemplo, que vos en tus ataques de pánico tengas taquicardia, pero, o sea, que es lo que priorizás es la taquicardia. Y después, capaz que más adelante es otra cosa, es un temblor, ¿no? Entonces como que también en función de cada uno en su vida va variando, entonces es muy difícil. Entonces me parece que es importante esto, ¿no? La gente como se siente incomprendida no lo habla, guarda la emoción esta y guardar las emociones es lo peor que podemos hacer, porque la realidad es que nosotros no estamos aceptando lo que nos está pasando y no estamos compartiendo lo que nos está pasando. Y el cerebro, cuando vos pones en palabras, vieron que ahora está como de moda y que está buenísimo en los niños, sobre todo, que les empiezan a explicar desde re chiquitos cómo traducir sus emociones, qué es lo que les está pasando. Sí. Claro, como poner en palabras lo que les pasa y explicarles todo, ¿no? Tipo, y bueno, eso de poner en palabras ya hace un trabajo a nivel cerebral, porque el cerebro está hablando y ya estás haciendo como un trabajo. Claro. Si vos lo negás, no lo aceptás, es como que no lo estás traduciendo como para que el cerebro lo pueda ir controlando, porque en definitiva la ansiedad es como el miedo a la pérdida del control, a lo que no puedo controlar, a lo que no puedo anticipar, ¿no? Entonces un poco esto de hablarlo, obviamente recurrir a ayuda psicológica, sí, 100%, y también recurrir al médico, porque como son síntomas físicos, está bueno también que un médico te haga unos exámenes, o sea, de rutina, ¿viste? Como para vos también tranquilizarte que no tenés nada físico. Tener todos los lugarcitos ahí como controlados. Ahora, claro. es algo que los últimos tiempos, por ejemplo, nos hizo llegar a padecer estas cosas. Pues yo no me acuerdo de mis padres, cuando yo era muy chico, pero no me acuerdo de ni siquiera escuchar el término ataque de pánico. Sí, lo que pasa que sí, ahí hay dos cosas. Seguramente la sociedad en la que vivimos hoy, obviamente no es la misma sociedad que vivía tu padre. Tampoco pero estoy. No tanto, capaz que es la misma. Te quiso decir que sos del siglo pasado. Capaz que la sociedad hoy está viviendo en una vorágine de estímulos que da ya eso de por sí, o sea, liquida la mente. Te y estresa. muchas cosas. Sí, estresa. Claro. Es como que es la respuesta al estrés. Claro. Y depende también como uno lo vivencia, la intensidad de que vos le das a esos pensamientos también hace que vos te enfrentes a la ansiedad más saludable o menos saludable, ¿no? Como cómo afrontás y también tus conductas aprendidas frente a un peligro. O sea que, perdón, No, dale. te corté. Hay ansiedad saludable. Sí, la ansiedad saludable es la que te prepara para enfrentarte a una situación como, por ejemplo, yo hoy que venía acá. Yo venía acá que me generaba cierta ansiedad, me iban a preguntar, no sé qué me iban a preguntar, ¿no? Y en realidad yo
estuve anticipándome, o sea, preparé, y eso hizo que mi cuerpo se tranquilice un poco, y después vine acá y percibí que el peligro no era, por lo menos por ahora, No había No peligro. soltamos a los leones. que no había leones. Y nada, y como que me tranquilicé. Bien. En eso está bueno organizarse. Por ejemplo, yo, si tuviera que decirle a Jennifer, está bueno que ella de repente se trace metas realistas. Estaría de más que le haga una torta para el abuelo, pero de repente no era el momento de la primera, o sea, Claro. el primer programa para ella, ¿no? Para cuidarse de ella. Obviamente que lo puede hacer y demás, que se enfrente a la situación. Pero como que también uno se conozca a sí mismo y empiece como a hacer cosas que también no que no te vayan a afectar de forma negativa, ¿no? Hay mucha gente con depresión, Maite. Mira, en ansiedad, las últimas cifras, el 4% de la población mundial, 4% es un Mundial. montón, mundial, padece de trastornos de ansiedad. Y el segundo trastorno con más incidencia es la depresión. Después viene el abuso de sustancias y Y otros... ahora, ¿qué pasa después digamos, el ataque de pánico es lo máximo o hay algo más? No, la ansiedad, bueno, depende de cada caso, es como muy... el ataque de pánico es el pico máximo del Ahí está. estrés, sí, Ah, no, bien. más que la intensidad, esa no. Lo que pasa, ¿qué pasa? Uno empieza a generar como el miedo al ataque de pánico. Entonces el miedo al miedo se le llama la ansiedad, ¿no? El miedo al miedo. Y el miedo te genera más miedo y te hace que en un círculo que totalmente si no lo cortás, hay gente que no sale de la casa, que se queda totalmente inhabilitada hasta de la vida social, ¿no? Por eso como la verdad que lo de Jennifer es como súper resiliente en ella, estar frente a todo esto, que es como que moviliza un montón. Sí. Maite, muchas gracias. No, a ustedes, por favor, a Muchísimas las gracias. órdenes. Y todavía Muchas la gracias. pandemia. Y todavía la Todavía pandemia. la pandemia. Esperemos que afloje. Muchas gracias. No, El por aplauso favor, a ustedes. fuerte para Maite Rodríguez.